Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. En su caso en casa, programa de servicio para dialogar, para hablar tranquilamente. Invite al vecino y veamos juntos el programa. Conversemos con los expertos en derecho. No le pregunte a quien no sabe. Este es el espacio para que podamos dirimir las inquietudes. Ya saben que nos pueden escribir al correo electrónico del canal. Ustedes lo podrán ver en pantalla, también nos pueden llamar en directo para que compartan con nosotros en las líneas telefónicas. Y muy importante, ingresar al canal de YouTube Teleantioquia, su caso en casa. Teleantioquia, su caso en casa, allí puede ver los programas que hemos emitido, los puede compartir y puede nuevamente recrear y entender algunos temas que hemos emitido aquí porque hablamos de muchas situaciones jurídicas. Hoy vamos a hablar sobre pensiones anticipadas, pensiones especiales y también vamos a abordar un poquito aspectos relacionados con los traslados de fondos porque estuvimos hablando con ciudadanos, pero primero vamos a saludar a nuestro invitado de hoy miércoles de la firma del doctor Jaime Humberto Salazar y abogados. Se trata de Sergio Suaza, quien es abogado especialista en el tema de las pensiones. Doctor Sergio, muy buenas noches. Sí, buenas noches Juan Carlos y para todos los televidentes. Bueno, el tema de hoy es las pensiones anticipadas o especiales en algunos casos, pero antes de entrar en ese tema, decidimos hablar con los ciudadanos en la calle y preguntarle un poquito si saben lo que es un traslado entre fondos de pensiones o un trámite de fondo, o si es mejor Colpensiones o los fondos privados. Y quiero que arranquemos con esto, doctor Sergio, porque eso nos hace entender que aunque hablemos mucho de estos temas en estos programas, la gente sigue preguntándose, sigue teniendo inquietudes y por eso lo invito, doctor Sergio, y a los televidentes para que escuchen y veamos lo que nos respondieron los ciudadanos cuando les preguntamos sobre si saben sobre los temas pensionales y los traslados entre fondos. Esto fue lo que nos dijeron. Sí, en el momento por Colpensiones tener 62 años de edad y 1.300 o 1.350 cotizadas. Edad y semanas cotizadas. No hay nada de eso. Hasta el momento no he llegado yo a ver esa información, no sé. Pues la diferencia, no, por ahora no entiendo pues cómo es la diferencia. Pero la mayoría de empresas cuando nacieron los fondos, ellos fueron los responsables de dejar a la gente con la problemática que existe en el país. De pronto que la diferencia puede ser de que en un fondo privado le den a uno la jubilación más pronto. Pues la verdad no entiendo muy bien de eso, de las pensiones, no entiendo muy bien, te no sabría responder. Lo que pasa es que aquí tenemos más garantías con Colpensiones, por ser fondo del Estado. Para uno conseguir una pensión de invalidez en un fondo privado da mucha lidia. Entonces, de todas maneras, con todos sus pros y sus contras que tiene Colpensiones, es mejor estar aquí en Colpensiones. Bueno, ahí teníamos los testimonios. Personas que no conocen cuáles son los requisitos para pensionarse, no saben en qué consisten los fondos de pensiones, la diferencia entre fondos privados y Colpensiones. Muchas inquietudes, doctor Sergio Suaza, y mire que por más que hablamos de los temas, es importante seguir explicándole a la gente porque toda persona que trabaja, pues la expectativa es tener una pensión en un futuro, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos, porque realmente el propósito de este programa, y así lo interpreto yo, es crear cultura jurídica en toda la comunidad en general. Pues como se ve en el programa, al entrevistar a estos televidentes en la calle, se advierte claramente de que la gente aún ignora realmente cuáles son los requisitos para pensionarse en uno y otro régimen y cuál de los dos regímenes, el régimen de ahorro individual o el régimen de prima media, es más conveniente para uno y otro. Vamos a atender, doctor Sergio, a Ramón Suaza desde Sopetrán para que entonces entremos en materia sobre las pensiones anticipadas. Don Ramón, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias. Qué gusto comunicarme con ustedes, hacía tiempo que tenía ganas de hablar con ustedes. Gracias, mucho calor en Sopetrán, me imagino. ¡Hombre! Cayó una agüita esta semana, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, no lo voy a demorar mucho para hacerle una pregunta al doctor. Señor. Bien pueda. Yo voy a gustar 55 años y llevo por ahí 15 años cotizados. La pregunta mía es, aquí me llega el extracto de protección. ¿Ese fondo es privado o es público? Porque entonces
Y otra cosita, si yo tengo esa edad, sigo cotizando, si alcanzaré a una pensión. Muchas gracias a don Ramón. Ya de entrada tiene más o menos 750 semanas, 55 años, necesita en fondo privado 1.150. ¿Qué panorama ve usted, doctor, ahí, Sergio Suaza, sobre... Además, si pregunta si es fondo privado, sí. ¿dónde está? Listo. En el fondo privado, de igual manera, el gran garante es el Estado. Para aclararle esto, Juan Carlos, al televidente, recuerda que en los fondos privados la pensión se construye a partir de un capital. Ese capital está integrado por los aportes que se hacen mensualmente a pensión, por la rentabilidad que estos generan y por la posibilidad de la emisión de un bono pensional. Hoy más o menos los fondos privados para pensionar a una persona con un salario mínimo exigen aproximadamente 180, 200 millones de pesos. Y como lo dice el doctor Juan Carlos, la alternativa podría ser la garantía de pensión mínima cuando ese capital es insuficiente para una pensión ordinaria de vejez. Y para ello sí se exigen 1.150 semanas, los 62 años para los hombres y también un requisito adicional que no se tenga ingresos, rentas o remuneraciones superiores al salario mínimo, porque en ese caso no habría garantía de pensión mínima. Lo procedente sería la devolución de saldos. Y doctor Sergio, analizando un poquito el caso de don Ramón, él dice que tiene 55 años, 15 años de servicio, de aportes más o menos de 750 semanas, necesitaría 1.150, o sea que le faltan a los 62 años la pensión para los hombres. Con 7 años más son 350 semanas más, o sea, todavía le quedaría faltando también para construir la densidad de semanas. Sí. Así, cuando cumpla los 62 le va a quedar faltando 1 año, 2 años más. Así es, Juan Carlos. Y de hecho también sería bueno que el televidente fuera directamente al fondo de pensiones para que le hiciera una proyección con lo que tiene, porque es importante que la gente no pierda de vista que en los fondos de pensiones, para usted aspirar a una pensión superior al salario mínimo, es bastante complejo, porque eso depende del capital. Porque si estás en el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, recuerde que existen 2 variables, que es el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años o con el de toda la vida laboral. Si usted viene cotizando sobre salarios importantes en el fondo privado, la recomendación sería que pida una proyección o un simulador pensional en el fondo privado o se asesore de un abogado para que le indique si le resulta ser conveniente permanecer ahí o de pronto trasladarse hacia Colpensiones. No obstante, que recuerde que en Colpensiones serían 1.300 semanas. No hemos podido hablar de las pensiones anticipadas porque los televidentes inmediatamente quieren contactar con nosotros y esa es la razón de ser también, poderles colaborar. Don Jaime desde Risaralda, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias. Su inquietud, por favor. Para hacerle una preguntita lo más rápido posible. No, claro, bien pueda. Mi hermana se murió hace poquito. Ella era pensionada de Colpensiones. Tiene un nieto que tiene 18 meses, no tiene papá, vivía con ellas. ¿Y qué pasa si demandamos para que esa pensión le quede a ese niño hasta los 18, hasta los 25? Bueno, don Jaime, hay un pronunciamiento muy importante de la Corte Constitucional sobre pensión para nietos. No es que todos tengan el derecho, pero el doctor Sergio nos puede complementar sobre, en el caso puntual, si hay algún camino que recorrer. Sí, Juan Carlos. Mire, realmente desde la ley no existe esa posibilidad de que el nieto pueda suceder en la pensión o sustituir la pensión de los beneficiarios directos, en ese caso. Pero como lo dice Juan Carlos, la Corte Constitucional sí viene estableciendo un precedente, lo que él denomina familias por ensamble, donde bajo ciertas circunstancias especialísimas es posible que el nieto pueda aspirar a la pensión de sobrevivientes o que venía, en este caso, percibiendo el abuelo. Aquí alguna vez el doctor Jaime Humberto Salazar manifestaba que para que eso se dé habría que demostrar, pues, obviamente una dependencia económica, que los abuelos tenían esa responsabilidad del menor o de ese nieto,
y pues obviamente construir todo ese tema probatorio, porque como usted lo dice, normativamente no está establecido. Hay que dar la pelea, es desde, digamos, la principialística constitucional. Así es, Juan Carlos, porque como bien usted lo anota, la Corte Constitucional sí impone unos requisitos relativamente exigentes, puesto que uno de ellos es probar de que esa persona en su momento cumplía los roles de padre de familia, bueno, entre otros requisitos. Ahora sí, doctor Sergio, vamos a hablar un poquito de la pensión anticipada. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión anticipada? ¿Qué es la pensión anticipada? Mire, Juan Carlos, la pensión anticipada por vejez tiene como fuente inmediata la Constitución, porque recuerde que la Constitución política tiene 4 pilares. Nos dice el artículo primero, que es el de la dignidad y el de la solidaridad. Y además desarrolla el principio consagrado en el artículo 13 de la Constitución, que habla sobre el derecho a la igualdad. Entonces, a partir de ahí, el legislador hizo como un trato diferenciado, que es lo que se aplica frente al derecho de igualdad para las personas que se encuentren en una situación de indefensión o de debilidad manifiesta. Entonces se establecen unos requisitos totalmente diferentes a los requisitos para aspirar a una pensión de vejez en el sistema general de pensiones. Por eso entonces el artículo 33 de la Ley 100, que fue modificado a su vez por el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, en unos parágrafos estableció estas pensiones especiales de vejez. En este caso es para las padres o madres cabezas de familia que tengan hijos inválidos, menores o mayores de edad, y también para aquellas personas que tienen una discapacidad sensorial, física o psíquica del 50%. Ese 50% equivale en este caso específico al 25%, porque dentro de los ítems que califican la pérdida de capacidad laboral está la deficiencia, la discapacidad y minusvalía, que hoy están englobados en el rol ocupacional. Entonces la persona tiene una deficiencia de un 25% y tiene 55 años de edad y 1000 semanas, puede aspirar a esa pensión anticipada o especial de vejez. Hay unos requisitos importantes para establecer si tiene o no esa pensión anticipada o si puede aspirar a ella. Saludamos a Jaime Vélez, periodista, quien está viendo el programa, dice que le parece muy interesante, la gente revisando el tema de las pensiones, eso es importante, y a Miguel desde Bogotá, quien se comunica con nosotros a esta hora. Muy buenas noches. Don Miguel. Doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Doctor, una pregunta, es que resulta que yo tengo 1524 semanas. Correcto. Mi señora es pensionada. Entonces resulta que yo estuve haciendo las averiguaciones para el 14% por cónyuge. Entonces resulta que, le di el poder a un abogado y estas cosas, y él me inició el proceso y estas cosas. Entonces, yo tengo la inquietud, tengo la cuestión, porque él me dijo que por mi esposa ser pensionada y yo estar cotizando, que no tendría derecho a ese 14%. Es correcto. Él hizo el trámite en Colpensiones y se alcanzó a meter la demanda y estas cosas, pero él no sabía de que yo realmente era cotizante de la pensión, claro, para la pensión. Entonces exacto, él me dijo que había que hacer un desistimiento de eso, porque posiblemente retirar la demanda para que no lo condonen en costas, porque ustedes activaron, porque era posible perder de pronto la pensión, o si me otorgaba Colpensiones el 14%, no me otorgaba la pensión. Bueno, ya no sabemos si hasta allá ya el doctor Sergio nos aclarará, pero lo que sí es claro es que ese incremento es para persona a cargo, y usted no está a cargo porque usted tiene sus cotizaciones, trabaja, hace aportes, entonces ahí ese incremento no daba por ningún lado. Al haber presentado esa demanda sin tener esa información, pues una situación bastante complicada, porque además lo pueden condenar en costas por activar el sistema judicial, sabiendo que no era necesario por lo que acabamos de manifestar, doctor Sergio Suaza. ¿Qué puede ayudarnos ahí con don Miguel en Bogotá? Sí, Juan Carlos,
siguiendo los buenos consejos de los buenos profesores, yo diría que en el derecho eso depende. Depende en este caso específico si esa persona viene haciendo esas cotizaciones porque la esposa, que es pensionada, le suministra el dinero. En principio yo diría que podría de pronto promover esa demanda y podría tener vocación de éxito. Pues si no tiene ninguna fuente de ingresos directa que le permitan a él, valga la redundancia, directamente asumir el pago para pensiones y ese pago de pensiones en estos momentos lo obtiene de lo que la señora le suministra directamente y él no tiene ningún otro tipo de ingresos, eventualmente se podría promover esa demanda. Para ese incremento no habría que revisar también si la esposa, poniendo ese escenario, fue del régimen de transición, porque se ha dicho que los incrementos tuvieron una fecha de cierre, ¿no? Eso es cierto, Juan Carlos. Ese es otro dato que hay que mirar en la resolución de la pensión de la señora, a ver si a ella le reconocieron pensión con régimen de transición, específicamente con el decreto 758 del 90. Bueno, vamos a una corta pausa. Hoy estamos hablando sobre pensiones anticipadas. Para que tomen atenta nota, ya regresamos. Estamos hablando sobre las pensiones anticipadas. ¿Cuáles son los tips, los requisitos y aspectos importantes para tener en cuenta? Vamos a analizarlos. La Ley 100 del 93 creó 2 pensiones especiales de vejez anticipadas. Una por invalidez, a la que puede accederse cumpliendo ciertos requisitos a partir de los 55 años, y otra consagrada en favor del padre o madre cabeza de familia que tenga a su cargo un hijo dependiente en situación de discapacidad. Nuestro ordenamiento jurídico contempla una prestación humanitaria periódica similar a una pensión en beneficio de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado interno y como consecuencia presenten una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Doctor Sergio, uno revisando las pensiones anticipadas, las posibilidades que hay, todavía sigue existiendo mucho desconocimiento en esta materia, que hay unas pensiones para víctimas del conflicto armado, que hay unas pensiones para padres con hijo con pérdida de capacidad del 50%. Es decir, hay unos escenarios que la gente a veces no explora y que es importante tenerlos en cuenta. Así es, Juan Carlos. De hecho, en la oficina del doctor Jaime Humberto venimos planteando jurídicamente ante los diferentes despachos judiciales, sobre todo frente a la pensión especial de vejez por hijo inválido. ¿En cuanto a qué? Porque la norma dice que cuando menos, que tenga cotizados cuando menos el mínimo de semanas del régimen de prima media. Entonces ahí, como el legislador no fue preciso jurídicamente, uno tiene que acudir a lo que denominamos la hermenéutica. Entonces uno se va para el artículo 53 de la Constitución Política, que desarrolla el principio de favorabilidad, y de ahí se desprende también el de la condición más beneficiosa, para decir que en ese caso específico el mínimo de semanas son 1000, no 1300 como lo vienen entendiendo Colpensiones y los diferentes despachos judiciales. ¿Por qué? Porque es que la Ley 100 trajo un piso y el piso fue de 1000 semanas y trajo un techo, y el techo hoy son 1300 semanas. Entonces, si el legislador dice que cuando menos el mínimo de semanas, y si el mínimo de semanas son 1000, no se puede interpretar de que son 1300 semanas, porque estaríamos aplicando es el máximo. Por eso nosotros, cuando las personas tienen más de 1000 semanas, no tienen las 1300 semanas, le advertimos también la situación o el panorama jurídico a la persona, para que si ella decide demandar, demandamos, porque se considera que tenemos buenos argumentos jurídicos para que hacia futuro pueda tener vocación de éxito estas demandas bajo esa interpretación. Bueno, vamos con más televidentes. Don Luis en Bucaramanga, buenas noches. Buenas noches, quisiera hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí. Lo que pasa es que yo en la actualidad tengo 55 años. Tengo 55 años y en el asunto de cotizadas de pensiones tengo 1700 alguito de semanas, en la cual yo hoy en día resulta que me dio una parálisis hace 4 meses y todavía estoy un poco
estoy mal para trabajar sobre el asunto de la visión. Entonces quisiera saber que, o sea, en mayo me piensan hacer de pronto una operación y me dicen que me toca esperar a ver cómo salgo en la operación. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer al respecto, en la cual tengo 55 años y tengo 1.700 semanas larguitas. ¿Qué podría hacer en el caso mío? Bueno, ahí, doctor, a nuestro televidente, doctor Sergio, pues en principio esperar qué pasa con la operación y hacerse calificar si está buscando una pensión de invalidez. Así es, Juan Carlos, porque con la edad que tiene y así tenga el número... La densidad tan alta. Sí, tan alta de semanas, porque ya superó la barrera de los 1.300 semanas, necesariamente tiene que cumplir el otro requisito, que son los 62 años para la pensión de vejez. Y como bien lo dice Juan Carlos, lo razonable es esperar la intervención quirúrgica, porque de eso va a depender si usted va a quedar con algún tipo de secuelas que le podrían hacia futuro generar de pronto la posibilidad de una pensión de invalidez. Es que es más, y esto hasta como de pronto un tip para que lo tengamos en cuenta y usted nos ayude. Si usted se va a hacer calificar y está pendiente de unos tratamientos y está pendiente de otras situaciones físicas, pues lo mejor es esperar terminarlo todo para que la calificación sea más objetiva, porque usted se hace la calificación antes de, vienen unos tratamientos, vienen unas intervenciones quirúrgicas, puede que esas calificaciones aumenten. Entonces a veces se corre muy prematuramente a buscar, no solamente con la EPS, sino con las entidades que las hacen. Entonces hay que esperar los tratamientos y todas esas terapias para saber si efectivamente la calificación puede aumentar o no, o si justifica tener una calificación en determinado caso. Así es, Juan Carlos, porque de igual manera, recuérdese que por ley, las EPS están obligadas entre el día 120 y el día 150 a emitir un concepto favorable o desfavorable de rehabilitación. Si existe ese concepto desfavorable de rehabilitación, en principio eso indicaría que la persona ya está habilitada para hacerse calificar. Pero como bien lo anota el doctor Juan Carlos, si hay pendientes algún tratamiento o alguna cirugía, es mejor esperar, finiquitar ese tratamiento o esperar que se realice la cirugía a ver qué resultados tiene para efectos de la calificación. Bueno, lamentablemente teníamos a doña María, una televidente, pero el tiempo se nos acaba, doctor Sergio. Yo invitaría, si la televidente espera unos segunditos, terminado el programa, y el doctor Sergio la atiende para colaborarle con la información. Doctor Sergio Suaza, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, en casa. Doctor Juan Carlos. Y gracias a los televidentes por estar con nosotros en directo y a las 5:30 de la mañana. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Feliz noche, feliz día.